es importante tomar decisiones y es importante pues saber pedir. Santiago también dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Entonces vamos a estar en estos devocionales aprendiendo acerca de la sabiduría. Y bueno, tal vez vamos a conectarlo con una pequeña historia sencilla para que nos haga de pronto aprender y para que podamos conectarlo con nuestra vida cotidiana. Y bueno, cuenta la historia que había un hombre que viajaba todos los días por la misma carretera. Era una vía conocida, era rápida, pero también era peligrosa. Un día las autoridades pusieron una señal grande que decía, puente en mal estado, reduzca la velocidad. El hombre vio la señal y pensó, yo conozco este camino, paso por aquí siempre. Además, tengo experiencia, sé manejar. Ignoró la advertencia y siguió muy rápido. Unos kilómetros más adelante, el puente colapsó parcialmente. El hombre logró frenar, pero su vehículo quedó totalmente destruido. Cuando llegaron a ayudarlo, él dijo algo que estremeció a todos. Yo vi la señal, pero no hice caso. Eso mismo pasa muchas veces con Dios. Él nos advierte, Él nos guía, Él nos habla, pero confiamos más en nuestra propia experiencia que en su sabiduría. La Biblia es clara. El problema no es la falta de señales, el problema es ignorarlas. Y es que hay una diferencia entre saber y ser sabio. La palabra en Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, número 1, debemos saber que si queremos ser sabios, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es que saber es información, pero sabiduría es obediencia. Por ejemplo, muchos saben que perdonar es correcto, pero la sabiduría es perdonar aunque duela. Muchas veces sabemos qué es lo que debemos hacer, pero nos cuesta a veces hacerlo. La sabiduría no comienza en la mente, comienza en el corazón rendido a Dios. ¿Y cuántos sabemos que a veces tomar una decisión como el perdón es tan importante, pero nos cuesta tanto hacerlos en nuestras propias fuerzas? Y por eso cuando conocemos al Señor y cuando obedecemos, aunque nos cueste perdonar, aunque parezca algo imposible, pero cuando lo hacemos, nos quitamos una carga. Por eso, la base o el principio de ser sabios para aplicarlo a nuestra propia vida es perdonar. Y es que el perdonar trae un trasfondo grandísimo. Y tal vez, aunque estamos hablando de sabiduría, pero el perdón es importante. Por eso Jesús nos lo dejó tan claro. Y si queremos tal vez tener una vida llena de sabiduría, primero que todo debemos soltar todo aquello que nos hace daño, todo aquello que tal vez nos tiene en discusión, en contienda, todo aquello que tal vez no hemos podido olvidar porque alguien nos hizo, todo aquello que tal vez nos mantiene atados. Es que el perdonar es un principio de sabiduría. He escuchado alguna vez que cuando tú no perdonas, es como si tú te tomaras un veneno y esperaras que el otro se muriera. La falta de perdón a veces limita lo que el Señor puede hacer en nosotros. Porque recuerden lo que dice la palabra, que Dios exalta a los humildes. Dice que el que
se humilla, será enaltecido. Entonces, primero que todo, para ser sabios debemos perdonar. Ahora, hay, bueno, dos tipos de sabiduría, ¿no? Hay la sabiduría del mundo, lo que nos dice el común, tal vez lo que quieran hacernos ver y tal vez lo que las tradiciones nos han hecho con el paso del tiempo, como creer que es sabiduría. Una cosa es la sabiduría del mundo, pero otra cosa, y es la que nosotros como hijos de Dios debemos seguir, y es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, ¿qué dice? Haz lo que sientas, tú puedes solo. Mientras no te afecte, ¿qué importa? Pero ¿qué dice la sabiduría de Dios? Confía, obedece aunque no entiendas. Mis caminos son mejores o más altos que los tuyos. Por ejemplo, Jonás, dice la palabra que era un profeta, que era un hombre de Dios. Y tal vez Jonás, me imagino yo que tenía ese don de predicar, que tenía ese don de hablar a la gente. Pero ¿qué hizo Jonás? No fue sabio al huir de Dios, porque tal vez Jonás no lo hubiera pasado tan mal, no hubiera hecho que los marineros lo hubieran pasado tan mal, pero él tuvo miedo, él tuvo rabia. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, dijo, no, que voy a ir donde esa gente que por tanto tiempo ha apaleado mi pueblo. Pero pues él sabía el Dios que tenía. Inclusive si vemos la palabra, cuando Jonás estuvo en la barca que estaba a punto de hundirse, él sabía qué estaba pasando. Él dijo, échenme a mí a la mar, échenme a mí al barco, al agua, para que todo se tranquilice, porque sé que es por lo que yo estoy haciendo y porque estoy desobedeciendo que está pasando eso. Entonces muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, muchas veces sabemos por qué están pasando las cosas, muchas veces sabemos qué decisión debemos tomar, qué decisiones seguir, pero no lo hacemos porque no queremos pasar por algo. Estamos retardando un proceso. Pero muchas veces el Señor nos llama a hacer algo y nosotros lo retrasamos. Pero como dice la palabra, los planes de Dios son más altos que los nuestros. Dios sabía que si Jonás llegaba a ese lugar, que si les predicaba, se iban a salvar. La palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, Jonás fue echado a la mar, dice que se lo tragó un pez. Pero hay algo maravilloso y algo que yo aprendí y me pareció tremendo. Y es que Dios utiliza cualquier situación. Vean, cuando Jonás es vomitado por ese pez en Nínive, resulta que los ninivitas, por su cultura, había un dios que ellos adoraban que se llama Dagón. Entonces Dagón tiene forma de pez. Cuando Jonás es vomitado por un pez, ellos ¿qué piensan? Él fue enviado por Dagón, él fue enviado por un pez. Entonces por eso todos le pusieron cuidado a lo que Jonás decía. El rey inclusive dijo, no, nuestros dioses nos están hablando, porque ellos tenían dioses como tangibles. Entonces Dagón era un dios para ellos, y cuando escuchan a Jonás hablar y predicar, y Jonás les dice, pero no es Dagón, sino es mi Dios el que los puede destruir si ustedes no se arrepienten. Entonces es tremendo, porque Dios utiliza cualquier situación, utiliza cualquier medio para lograr el propósito de nuestra vida, y Él quiere que hagamos lo correcto. Entonces, segunda cosa, es importante tener en cuenta la sabiduría de Dios, no ser sabio en nuestras propias opiniones, no tal vez nosotros querer tomar las decisiones de acuerdo a lo que nosotros sentimos en el momento, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino clave ir a la palabra de Dios. Y mira, si Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón una decisión, algo que tienes que hacer, algo por lo que debas caminar, así parezca más difícil, debes hacerlo. Porque recuerda que los planes de Dios son más altos que los nuestros.
Entonces no tratemos de huir de Dios, sino caminemos de acuerdo a lo que Él dice, porque será más fácil. Recuerden lo que dice la palabra, mi yugo es fácil. ¿Listo? Es importantísimo seguir lo que dice. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría de Dios? Eh, quiero que vayamos un momentico a Santiago 3:17. ¿Qué dice Santiago? En el verso 3, en el capítulo 3, verso 17 dice, bueno, leámoslo desde el, vamos a leer desde el 13. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien, portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios premiará dándoles paz y justicia. Tremendo esto. Tremendo esto. ¿Cómo debemos pues disfrutar de la sabiduría de Dios? Haciendo siempre lo bueno, pensando siempre de la mejor manera. Y cuando tomamos una decisión, debemos hacernos 3 preguntitas pequeñas. 1, ¿esa decisión trae paz? 2, ¿esa decisión honra a Dios? Y 3, ¿esa decisión bendice a otros? Miren, para tomar una decisión sabia, podemos hacernos estas 3 preguntas. ¿Esta decisión me trae paz? ¿Lo que estoy haciendo me da tranquilidad? ¿Esta decisión honra a Dios, exalta a Dios? ¿Y esta decisión bendice a los demás? Miren, si algo trae confusión constante, probablemente no viene de la sabiduría de Dios. Ahora, uno dice, bueno, listo, de pronto para tomar una decisión sabia, puedo hacer esto ante diferentes momentos, pero ¿cómo puedo recibir sabiduría? Quiero que vayamos rápidamente a Santiago 1 en el verso 5. Santiago 1, el verso 5 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual y me parece espectacular porque es muy clara. Miren, si ustedes necesitan sabiduría, pídansela a Dios. ¿Qué necesitamos hacer para recibir sabiduría? Simplemente pedirle a Dios. Él nos la dará en abundancia y no nos echa nada en cara. Tremendo esto. Así que podemos recibir sabiduría en 3 pasos prácticos. Reconocer que necesito sabiduría. Y a veces somos orgullosos, a veces no queremos reconocer que nos hace falta sabiduría, que tal vez nosotros podemos tomar decisiones, pero que necesitamos el consejo sabio de Dios. Y si alguien dice, no, tal vez es que, bueno, pues yo le pido sabiduría a Dios, pero pues no sé cómo dar el primer paso. Miren,
Yo siempre le doy gracias a Dios porque tenemos una iglesia que no es gigante, porque tenemos a nuestros pastores cerca, porque si necesitamos hablar con ellos podemos acercarnos y pedir un consejo. Y es tan fácil. Yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque muchas veces la gente dice, no, es que qué rico una iglesia de, no sé, de 2.000 personas, porque se ve que las almas se están convirtiendo y miren, no, muchas veces las cosas no pasan así en esas iglesias grandísimas. Tú ni siquiera puedes ver al pastor de cerca, tienes que pedir una cita para hablar con él. Yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia es una familia, donde podemos abrazar a nuestros pastores, donde si necesitamos un consejo, miren, nos podemos sentar a hablar con ellos un rato. Qué bendición eso. Y ahí recibimos sabiduría de Dios, porque recuerden que el Señor habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, pero también habla a través de nuestros pastores. Porque ellos son ungidos y enviados por el Señor. Y miren, y hay palabra de parte de Dios en ellos. Y si escuchamos, y si atendemos, y si obedecemos, cuando viene una palabra de Dios por medio de ellos, créanme que eso traerá un fruto a nuestra vida. Entonces miren, si algún día decimos necesitamos sabiduría, reconocemos, oramos a Dios, y si tal vez por medio de nuestros pastores viene una palabra que diga o que nos ayude a tomar una decisión, debemos obedecer, aunque nos cueste. La sabiduría se pide, se recibe y se practica. Rápidamente les voy a contar un ejemplo, y es que cuando nosotros empezamos con el negocio, resulta que yo tuve una pequeña sociedad y no me fue tan bien en esa sociedad. Entonces resulta que, bueno, como que partimos diferencias, bueno, y se cerró el negocio, pero pues ellos se quedaron como con toda la parte logística. Entonces yo sentía que había perdido. Yo sentía que tal vez había perdido en eso, y estaba de mal genio, y estaba cargado, y estaba tal vez frustrado. Y al ir donde mi pastor, yo le dije, bueno, ellos sabían todo el tema, estuvimos orando y eso, y le dije, no sé, me siento mal, pasó esto, yo sentía que yo había sido la víctima. Y el consejo del pastor fue, ¿y ellos cómo están? Esa fue la pregunta que me hizo. Y yo le dije, pues bien, ellos tienen todas las cosas, pero pues el que sabe hacer todo soy yo. Y el pastor me dijo, ¿sabe qué tiene que hacer? Dele la receta de todo. Y yo en ese momento pensé en mi sabiduría humana, pero ¿cómo les voy a dar las recetas? ¿Cómo voy a hacer eso si esas personas me han pagado mal? Pero Dios habló a mi corazón y seguí recibiendo esa palabra de que debía darles todos. Yo llamé al hombre, le dije, mire, yo quiero saber si van a abrir nuevamente el negocio, y obedecí lo que el pastor me había dicho que hiciera. Le dije, le voy a dar la receta, hablé con él, le dije, le voy a enseñar todo lo que sé, no sé qué, pues para que a ustedes les vaya bien y demás. Y el orgullo muchas veces no nos deja recibir. Él me dijo, no, mire, no quiero nada de eso, tranquilo, no vamos a abrir, no sé qué. Entonces yo fui y dije, bueno, Señor, yo ya cumplí, y si ellos me llaman, yo les voy a dar la receta, toda la cuestión. Pasó así. Y saben, más que lo que pasara en ese momento de recibir algo material, fue algo en el corazón, una carga que quitamos. Es que muchas veces necesitamos obedecer para quitar esas cargas. Entonces la sabiduría es obediencia también. Y quiero que guardes esta frasecita ahí en tu corazón. La sabiduría se pide, se recibe y se practica. Entonces es importante que tengas estos 3 punticos claros. 1, la sabiduría es perdonar. 2, la sabiduría es tomar una decisión o pedir consejo en la sabiduría de Dios. Y 3, la sabiduría es reconocer que la necesitas
propósito es pedírsela a Dios y es obedecer aunque cueste. Miren, tal vez este hombre de la historia inicial no tuvo un accidente por falta de señales, sino por no obedecerlas. Hoy Dios también nos está hablando. La pregunta no es si Él guía. La pregunta no es si Dios nos está hablando. La pregunta no es, Señor, ¿dónde estás? La pregunta es, ¿vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo? ¿Vamos a escuchar lo que Él nos está hablando? Miren, Proverbio 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros decimos, necesito sabiduría? Quiero tomar una decisión, necesito sabiduría. Mira, quiero que cierres tus ojos allí un momento y digas, Señor, hoy no queremos escuchar nuestra propia voz. Hoy queremos escucharte a ti. Hoy queremos obedecerla. Señor, guía nuestras decisiones. Permítenos tomar esas decisiones sabias, Señor, porque necesitamos caminar según lo que tú dices, Señor. Porque tu palabra promete que nos librarás del lazo del cazador, pero necesitamos esa sabiduría tuya, Señor. Hoy, Papito Dios, oro para que cada persona que esté conectada acá, que quiera, que necesite tomar una decisión, que necesite una respuesta, Señor, hoy hables a su corazón. Dale sabiduría, papá. Dale sabiduría, Señor. Ellos te buscan, Señor, te conocen, saben que tú estás orando, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias, Señor, porque hay sabiduría sobreabundante para tus hijos, porque hay sabiduría del cielo para tus hijos, porque hay sabiduría que está llegando a tus hijos, Señor, como un regalo en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque les permites tomar decisiones llenas de tu sabiduría, Señor, en sus casas, en su trabajo, Señor, en lo que están emprendiendo, Señor. Dale sabiduría para cualquier cosa que quieran hacer, Señor. Dale sabiduría, papá. Guíalos de acuerdo, Señor, a tu propósito, Señor. Señor, así como hablábamos ayer, como aprendíamos ayer, Señor, hay propósitos que tenemos en nuestra vida. Hay propósitos, Señor, que hay para cada uno de nosotros, Señor. Y este 2026, Señor, que cada propósito, Señor, lo podamos cumplir de acuerdo a tu sabiduría. Que podamos recibir esa sabiduría y tu bendición, Señor, que ya fue dada para nosotros. Que sepamos cómo recibirla, Señor. Porque somos bendecidos, Señor, desde el principio. Porque esa sabiduría tuya nos lleva a prosperar completamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos prosperas, porque nos haces sabios, Señor, porque nos permites avanzar de acuerdo a lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por la sabiduría que hay en cada persona que está conectada, Señor. Porque como dice tu palabra, la sabiduría más grande es el temor a Dios. Gracias, papá, por ese temor, pero por ese temor que está lleno de amor, que está lleno de agradecimiento, por ese temor, Señor, que te tiene en cuenta, por ese temor que permite tomar decisiones, Señor. Te damos gracias en esta mañana, papá, porque el principio, Señor, es tu sabiduría. Y recibimos esa sabiduría del cielo y te pedimos, Señor, que en este día podamos caminar de acuerdo a tu sabiduría, Señor. Tu palabra dice que tenemos la unción del Santo, que tenemos la mente de Cristo. Y hoy en el nombre de Jesús te pido que nuestra mente sea abierta, Señor, que nuestro espíritu se abra, Señor, a recibir tu revelación, a recibir tu palabra y a caminar con la mente de Cristo, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu sabiduría sea abundante en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por esta mañana, gracias por conectarse, gracias por estar conectados a este principio de sabiduría, nuestro devocional
Ahora va a ser de media horita, y de verdad que muchas gracias por conectarse. Los invito allí en su casita a tener un tiempo de oración, y no olviden los miércoles acompañarnos en la oración. Todas nuestras peticiones van a estar los miércoles. Vamos a orar juntos. La palabra habla de que oremos todo el tiempo, pero también la oración congregacional es importante, así que los invitamos este miércoles a orar. Lleven sus peticiones, escríbanla en el chat de la iglesia, y recuerden pedir sabiduría, y el Señor nos la dará en abundancia. Los amamos, Dios los bendiga, un abrazo.